La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Venimos estudiando sobre el pasaje de Primero de Timoteo, capítulo 6. Estamos hoy en el verso 9 en adelante. Ya hemos estudiado ciertamente los pasajes del 1 al versículo 8 y continuaremos con el versículo 9 y 10. Este interesante pasaje nos habla de la avaricia que lleva a otros pecados. El apóstol ha venido instruyendo al pastor joven llamado Timoteo para que enseñe a la iglesia de Éfeso cómo debe de conducirse, y está amonestando también a estos hombres que se han apartado de Dios y que han estado enseñando lo que es la basura, es decir, enseñanza impura, enseñanza corrupta que no procede de la verdad, sino de los demonios. Y por lo tanto, estos hombres que han estado enseñando la corrupción son personas avarientos, personas que van tras el dinero, no van tras las almas, no van dispuestos a ganar las almas y a educarlas correctamente para la salvación, sino que lo que buscan sinceramente es nutrir su propio estómago. Y vemos a la luz del pasaje que nos cita el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. No solamente se hunden a sí mismos, sino que también hunden a todos los que crean en sus doctrinas y son arrastrados prácticamente, tanto ellos a la perdición como a todas las personas que los siguen. En el versículo 9, ciertamente señala una de las actitudes incorrectas con relación al dinero: querer enriquecerse. Se nota que Pablo no critica a personas que tienen recursos materiales de ninguna manera. Usted puede ser rico, multimillonario, no es ningún problema por eso. Querer enriquecerse. Se nota que Pablo, como dije, no critica a las personas que tienen recursos materiales. Según el versículo 17 y 18, encontramos aquí que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y además hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Así dice el Señor, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para el porvenir, que echen manos de la vida eterna. Así es el consejo paulino, ciertamente para los ricos. Ahora bien, en los versículos mencionados, 17 al 19, él tiene una orientación tan especial para los creyentes que tienen recursos. En Mateo capítulo 27, podemos comparar este pasaje con el anterior. En el caso de un líder llamado Judas, que era parte de los 12 del gremio de nuestro Señor Jesús, nos dice las Santas Escrituras claramente en este interesante pasaje, que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. La avaricia lo condujo a este hombre ciertamente a ser atormentado por el diablo y ser arrastrado por la muerte hasta el mismo infierno. El mismo Dios declaró que este hombre iba a acabar en una ruina y que era hijo del diablo, porque toda persona que hace cargar su corazón de avaricia ciertamente se constituye en hijo de Satanás. Entonces, el pecado horrendo es convertirse totalmente en un adorador al dinero. Pero si usted ciertamente no adora al dinero, adorar al dinero significa amar las riquezas más que a Dios. Entonces, Judas tenía ese problema. Él extraía ciertamente del fondo, es decir, de la tesorería, él extraía el dinero. Y las Santas Escrituras declara que acabó terminando con su propia vida. En Hechos capítulo 1, el versículo 18 y 19 dice: este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ciertamente, ahí se quitó la vida aquel hombre. El hombre que amó tanto al dinero y que se enojaba cuando alguien venía y daba una ofrenda al Señor. Cuando María se acercó para romper un alabastro y derramarlo a los pies de Jesús, él dijo: ¿para qué ese desperdicio? ¿Por qué no se vendió ese perfume, especialmente por unos 300 denarios, y se hubiera repartido entre los pobres? Y Jesús dijo: los pobres los vas a tener siempre y les podéis dar, pero a mí no me vas a tener. Y Jesús dijo también: este no lo dice por amor a los pobres, sino porque le gusta extraer el dinero de el tesoro. Qué condición más tremenda. Vemos otro hombre avariento con su esposa y trató de engañar a los apóstoles y especialmente a Dios. Y dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, es decir, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Este hombre, su avaricia fue extraer el dinero. Se había propuesto vender la propiedad y traer todo ese dinero, pero no cumplió con la promesa, sino que extrajo el dinero ciertamente y trató de engañar a Dios. Lo mismo hizo su esposa. Ella murió 3 horas después que habían enterrado ya a su esposo. El culto
estaba tan glorioso, tan fuerte, tan dinámico, que el culto había durado ya más de 3 horas. Entonces, cuando llegó Zafira, ya llevaba 3 horas de enterrado su marido. Entonces venían de enterrarlos los sepultureros cuando ella entró al templo, y Pedro le hizo las mismas preguntas prácticamente a Zafira de lo que le hizo a su esposo. Al oír esto también ella cayó muerta. Entonces vemos que la avaricia produce más pecados, y más pecados que conducen a la destrucción. Conducen ciertamente a caer en la trampa más terrible. La avaricia te lleva a ser codo, es decir, tacaño, a no dar a los necesitados. Había un hombre rico, dice la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, en el verso 19 al 31. Es una porción bastante extensa y nos dice claramente en ese interesante pasaje. Nos dice en ese pasaje bíblico de ese hombre rico y de un hombre pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Era un pobre. Y lo dice claro la Biblia. Mendigo, era un hombre pobre. Pobre en el sentido físico, en el sentido de que no tenía propiedades, no tenía probablemente donde acostarse. Pero era rico para con Dios este hombre, excepto el otro. Era rico en muchas cosas, pero no era rico para con Dios. Aquel mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros penillan y lamían las llagas de aquel pobre mendigo. Y aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice la Biblia, y murió también el rico. Fue sepultado. Y noten dónde fue a parar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y vio a Lázaro. Entonces, este hombre está atormentado. Está completamente atormentado. La Biblia nos dice claramente que vio a Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre para que le dé noticias, le lleve la palabra de Dios. Es decir, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy podemos traducir esta palabra que Abraham puede contestar: tienen desde Moisés hasta el Apocalipsis. Y Dios ha puesto miles y miles de predicadores en toda la faz de la tierra. Óiganlos,
Y entonces dijo aquel que ya no es rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantase de los muertos. ¿Se da cuenta usted la situación de la avaricia? La avaricia conduce ciertamente a la destrucción. Conduce al hombre, lo conduce al abismo, lo conduce a vivir atormentado por los siglos. Lo que es crucial es la actitud del creyente con respecto al dinero. O sea, uno pobre, uno que tiene más. El pecado es ambición de hacerse rico, porque el creyente que hace esto está equivocado en su escala de valores. Cristo ha de entregarse a los valores que terminan con esta vida. Se lo voy a poner de esta manera. El pecado es la ambición de hacerse rico, porque el creyente que lo hace está equivocado en su escala de valores. El cristiano ha de entregarse a los valores que no determinan con esta vida, que son eternos. El amor ciertamente a Dios y a los demás, la salvación de los hombres, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué debemos estar contentos? Según el verso 6, la verdadera ganancia es la espiritualidad. Y según el versículo 7, lo material es temporal. No debemos amarlo. Y según el versículo 8, son mínimas las verdaderas necesidades. Y según el verso 9, querer enriquecerse es caer en tentación y en lazo. Y según el versículo 9, trae también codicias necias y dañosas. Según el verso 10, el amor al dinero es raíz de muchos males. No solamente es una raíz de un mal, sino es raíz de muchos males. Según el versículo 10 también, otros han dejado la fe y han sufrido por ello. El deseo de enriquecerse trae dos consecuencias serias. La primera es que las personas que se proponen enriquecerse caen en tentación y en lazo. Constantemente tienen la tentación de descuidar lo importante como la familia, su testimonio, la ayuda a los demás, su participación en las actividades del Señor. Son tentados a ceder sus propios éticos para facilitar la ganancia. Pablo dice que este pecado no solo trae tentaciones, el deseo de enriquecerse es además una trampa. En otras palabras, es un lazo que enreda, que atrapa. Entonces, y nos enreda de manera que se pierde la libertad de tomar buenas decisiones. Es decir, cautiva y ya no se puede tomar las decisiones que se debieran tomar. La segunda consecuencia es que esta clase de vida trae muchas codicias necias y dañosas. Buscar el dinero sobre todo lo demás lleva al hombre a codiciar lo que el dinero puede conseguir, aunque estas cosas no tengan sentido, es decir, necias. El daño se refiere a que muchas de estas cosas no le hacen bien ni a él ni a quienes lo rodean. Ahora bien, estas codicias hunden a los hombres en destrucción y en perdición, como lo hemos visto en las lecturas que acabo de dar. El apóstol está alumbrando el camino para que el creyente vea hacia dónde lleva el deseo de enriquecerse. Él describe las olas que alcanzan y ahogan al individuo que se ha metido ciertamente mar adentro. La destrucción señala
señala ciertamente la derrota moral, esa derrota emocional y espiritual en esta vida, que es la perdición, probablemente indica las consecuencias eternas. Es el camino que caracteriza a los que son creyentes y estarán perdidos. Sin creyentes, si un creyente, en otras palabras, escogiera este propósito para su vida, perderá las bendiciones y el galardón que recibirá el creyente que se dedica a los valores eternos. El amor al dinero trae muchos dolores. Es lo que nos enseña el versículo 10. Muchos dolores, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué situación? Entonces la segunda actitud muy parecida a la primera. La primera, tal vez la causa de ella es el amor al dinero. Esta es una de las principales causas de todos los males. Dice el autor, es decir, Pablo, al hablar de males. Pablo no enfoca aquí otros pecados como hizo en el verso 9, sino las penas, disolución, infidelidad, sufrimientos y aún el fracaso espiritual y doctrinal. Una de las mentiras de Satanás es que la felicidad viene de tener cosas materiales, cuando en realidad la vida se complica y las decisiones llegan a ser difíciles. Cuando una persona sustituye el dinero y lo que el dinero puede conseguir por los valores y las actividades espirituales y eternas, él trae su vida, a su familia y a sus amigos y felicidad. Trae tanta infelicidad. Esto es tremendo. No solamente infelicidad, también trae confusión. No solo sufre él, sino también todos los suyos que le acompañan en ese camino equivocado. Pablo dice que algunos dejan sus convicciones cristianas y fracasan espiritualmente por haber tomado el camino incorrecto, ese camino incorrecto de la avaricia. Como una espada, el amor al dinero penetra en el individuo, le inflige muchos dolores en la vida. Después, en los versículos 17 al 19, encontramos una orientación positiva acerca del buen uso del dinero. Entonces, encontramos ciertamente la bendición de hacer bien uso de la plata. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino que la confianza y la esperanza debe de estar puesta en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que las gocemos y para que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, echando mano así de la gloriosa vida que es la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, continuaremos en un próximo programa hablando acerca de los versículos 11 al 21. Esperamos de que usted esté listo para la otra jornada que tendremos en esos versículos 11 al 21. Es bien importante que esté atento para recibir la continuación y pueda deleitarse de una forma poderosísima. Mis queridos y muy amados televidentes, bienvenidos una vez más a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Es un placer tenerlos aquí aprendiendo en las Santas Escrituras. Tenemos mucho que aprender de la Santa Palabra de Dios. Véngase para nutrirse
y edificarse de una forma muy grande y gloriosa y amplia. Los domingos por la mañana tenemos una palabra preciosa y por la noche lo mismo. Los días miércoles estamos enseñando una palabra tan rica que es bien edificativa y esperamos que usted se decida para aprender de esas gloriosas bendiciones que Dios ha preparado para los que hemos sido seleccionados hacia la salvación eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También le estamos invitando a que sea parte de esta iglesia en caso de que usted no esté yendo a ninguna iglesia cristiana. Entonces, véngase, si es músico, Dios lo necesita en esta iglesia. Si usted toca violín, guitarra, requinto, probablemente toque saxofón, es decir, instrumentos de viento, lo necesita nuestro Señor Jesús. Lo necesita Jesucristo aquí para que sirva en cualquier forma en el campo musical. Necesita el Señor hombres y mujeres para enseñar la palabra con todo esmero y con toda tenacidad por el Espíritu de Dios. Bienvenido entonces. Que Dios le bendiga poderosamente y para siempre. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios la bendición. Que Dios lo bendiga poderosamente. Está enfermo, esté atento a la oración. Voy a clamar a Dios por usted. Padre poderoso, gracias. Hay personas aquí, Señor, que están esperando la gracia tuya que se extienda sobre ellos. Hay líderes que se han apartado del camino santo. Te ruego que los envuelvas con tu gracia y los atraigas con las cuerdas de tu misericordia. Transforma sus almas, sus corazones en nuevas criaturas. Y que, oh Dios mío, tengan un cambio sobrenatural de parte tuya. Y que caminen, oh Dios, en tu santa doctrina, en tu santo evangelio. Y los que están enfermos físicamente, oh Dios, y que temen tu nombre, extiende tu misericordia, sana sus cuerpos, libéralos. Y aquellos que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, aquellos que tienen problemas, oh Dios, que están siendo atormentados por demonios, sean libres hoy por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte, en el nombre santo de Jesús, y declaro esas vidas limpias y libres a través del nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.